Dicen que hay lugares donde el silencio tiene peso, donde la naturaleza parece observarte y al mismo tiempo recordarte que no eres bienvenido. A los pies del sagrado monte Fuji, en Japón, se extiende el bosque de los suicidios, un lugar que resguarda la última respiración de cientos de almas que alguna vez recorrieron sus senderos y que al hacerlo decidieron no regresar. Desde hace décadas, este bosque es tristemente famoso por ser el lugar elegido por muchos japoneses para poner fin a su vida. Para hacer frente a esta sombra, las autoridades han levantado señales con palabras de esperanza y han tendido teléfonos donde una voz amable espera al otro lado. Pero aún así, siguen encontrando mochilas abandonadas, zapatos alineados con dolorosa precisión, objetos personales y notas escritas a mano, testigos mudos de una despedida sin vuelta atrás. Algunos llegan y acampan durante días, librando batallas calladas, entre la duda y el anhelo de seguir. Cada año, este bosque es testigo de cerca de 100 historias que buscan un final en él. ¿Pero por qué aquí? Cuentan historias de personas que murieron en este lugar, atrapadas en su propio dolor, y que ahora vagan entre los árboles. Existen poemas con más de 1000 años de antigüedad que sugieren que este bosque está maldito. Y es que durante el siglo XIX, Japón sufrió una serie de hambrunas y epidemias que devastaron al país. Las familias más pobres, incapaces de alimentar y cuidar tanto a los niños como a los ancianos, se veían obligadas a abandonarlos en el bosque, dejándolos a su destino, como una forma de eutanasia desesperada, una práctica desgarradora conocida como ubasute. Este acto, tan cruel como doloroso, dio origen a numerosas leyendas que describen el bosque como un lugar encantado, habitado por irreis, los espíritus atormentados de aquellos niños y ancianos que fueron dejados atrás. Y Aokigahara parece estar lleno de ellos, intentando atraer a otros hacia el mismo destino. Lloran, y entre susurros, pronuncian los nombres de los vivos. Algunos exploradores hablan de risas lejanas, pasos que se acercan y se detienen, sombras que parecen observar a los visitantes, esperando que se queden. Es un lugar de densa vegetación, donde apenas corre el viento, y la vida silvestre es casi inexistente. Ese silencio, tan poco habitual en la naturaleza, es lo primero que advierte al visitante, que este bosque no es uno más. Es fácil perderse, y muchos, demasiados, lo han hecho. La luz escasea, los caminos son estrechos, y el suelo oculta socavones capaces de hacer caer a cualquiera que lo transite. Pero lo peor es que allí dentro, gritar es inútil. Y pedir ayuda, imposible. Y para complicarlo todo un poco más, el misterio aumenta, debido al campo magnético de la zona, que hace que las brújulas no funcionen correctamente, afectando también a los aparatos eléctricos, poniéndolo más difícil a las personas que se encuentren perdidas o desorientadas. No se sabe exactamente por qué ocurre esto, pero se cree que pueda ser por un yacimiento de hierro magnético. ¿O no? En los días más fríos, los guardabosques que patrullan el área han podido vivir esta experiencia describiéndola como una gran sensación de pánico y una fuerte sensación, como si los árboles estuvieran continuamente observándolos y acechándolos. Y es que afirman que el bosque tiene voluntad propia y que quien entra con tristeza siente que algo lo empuja a quedarse. A lo largo de los años, investigadores relacionados con el mundo paranormal han investigado los fenómenos que allí se dan. Cientos de psicofonías, apariciones o extrañas luces han sido documentados por investigadores del misterio.
Cada año, las autoridades japonesas patrullan el bosque en busca de los que se han perdido. O de algo peor. Sogas, que aún cuelgan de los árboles. El bosque guarda silenciosos vestigios de tragedias pasadas. Junto a cuerpos y esqueletos que permanecen allí todavía. Desde 1971, cada año se organizan batidas de rastreo para encontrar los cuerpos de quienes decidieron poner fin a su vida, en caso de que no hayan sido hallados por casualidad, por senderistas o guardias forestales. Hasta 2017, se habían registrado más de 5.800 suicidios en el lugar. Sin embargo, el gobierno dejó de publicar cifras oficiales, buscando evitar que la atención mediática generara un efecto llamada entre quienes pudieran sentirse atraídos por el bosque y su trágica reputación. Se han distribuido folletos y materiales informativos en taxis, hoteles y otros lugares turísticos, además de establecer una red de comunicación con los habitantes locales. El objetivo es que de forma voluntaria observen a los visitantes y alerten a las autoridades ante cualquier comportamiento inusual o preocupante. Los equipos de rescate marcan los árboles con cintas de colores para no perderse, pero a veces las cintas desaparecen, arrancadas por unas manos que no se ven, como si el bosque reclamara lo que es suyo. Las cámaras de los valientes que filman en lo más profundo capturan orbes y distorsiones antes de apagarse misteriosamente. Un lugar que no solo guarda los secretos de quienes se quedaron, sino también los pensamientos de quienes se atreven a entrar. Porque quien camina lo suficientemente profundo en el bosque ya no escucha el ruido del mundo. Una voz susurra desde la oscuridad, animándole a entrar en ella. Y aquellos que logran escapar de su abrazo verde no salen ilesos. Aokigahara no los deja ir del todo. El silencio del bosque los sigue, incluso cuando regresan a sus casas, un recordatorio de que Aokigahara no suelta fácilmente a quienes han perturbado su paz. ¿Serán acaso los Irrei quienes arrastran a los vivos hacia la desesperación, siendo los verdaderos responsables de que algunos decidan quitarse la vida en ese lugar? Quisiera terminar este video hablándole a esa persona que está pasando por un momento oscuro. Por favor, recuerda esto, no estás solo, hay personas dispuestas a escucharte, listas para ayudarte a encontrar el camino de vuelta. No lo olvides, por difícil que parezca, siempre hay una alternativa. Tu historia no termina aquí.